Un tiroteo fatal conmocionó una pequeña ciudad del Medio Oeste. Necesitábamos determinar qué había traído a ese delincuente a la zona. ¿Era la víctima o algo que había en el edificio? En un caso con más preguntas que respuestas, los investigadores tenían que interpretar las pistas para llegar a la verdad. Esto sugiere que tuvo que ver bien al asesino. New Albany, Indiana. Una soñolienta ciudad a la sombra de Louisville, Kentucky. Pero una tarde, la policía recibió la llamada de una mujer histérica. 911, ¿de qué se trata? Oiga, por favor, acaban de dispararle a mi marido. La agente Carrie East, de la policía de New Albany, y el servicio de emergencias de New Albany respondieron a la llamada. Le han disparado a un hombre. Cuando llegamos al lugar, encontramos a un hombre con múltiples heridas de arma de fuego. Una ambulancia le trasladó a urgencias del hospital local. La víctima, un hombre llamado Ernest McAllister, falleció en el hospital. Su esposa, Tina, no había sufrido heridas, pero estaba histérica, aunque pudo decirle a la agente East que Ernest y ella habían terminado de limpiar un edificio de oficinas cuando un hombre salió de detrás de un contenedor y empezó a disparar. La agente East sabía que el agresor aún podía encontrarse en el edificio. Registramos la zona en busca de cualquier actividad o persona sospechosa. Cuando entramos en el edificio, vimos señales evidentes del tiroteo. Por el ascensor, encontramos fragmentos de balas en una puerta y en un archivador. Voy a entrar. Vale. Pero no encontraron al asesino. Adelante. Central, estamos en la escena de un crimen. Tras registrar el edificio, llamamos a la policía científica y a la unidad canina. La unidad canina registró la zona adyacente en busca del asesino o del arma homicida. Pero no encontraron nada. El investigador forense Ken Fogg registró el lugar en busca de alguna posible pista. Empecé tomando fotos. Primero de toda la zona en general y luego de cada prueba en particular. Busqué huellas en la escena, pero no encontré ninguna. En el lugar encontré 2 balas. Una incrustada en una puerta y la otra en un archivador. Las recogí y las envié al laboratorio para que hicieran las pruebas pertinentes. El sargento Rick Saunders llegó a la escena del tiroteo para hacerse cargo de la investigación. La agente Carrie East le indicó a la única testigo, Tina McAllister. En la escena del crimen, Tina me dijo que su marido Ernest y ella se disponían a abandonar el edificio cuando un hombre apareció de detrás de un contenedor e inmediatamente le disparó a Ernest en el pecho y luego le siguió por el edificio. Tina McAllister se libró por muy poco de convertirse en víctima. A Tina no le disparó, pero dijo que cuando el hombre pasó junto a ella, se giró, le apuntó con el arma a la cabeza y apretó el gatillo. Pero el asesino se había quedado sin balas. Tina describió al asesino como un hombre de algo más de 1,80 m, con ropa oscura y una capucha. No estaba segura, pero creía haberle visto 2 noches antes, cuando Ernest y ella estaban limpiando el mismo edificio. Tina explicó que Ernest se había dado cuenta de que un hombre merodeaba por la parte trasera del edificio y que Ernest se había dirigido a él y entonces el hombre se fue en otra dirección. ¿Había vuelto el hombre misterioso? Al principio pensamos que podía tratarse de un robo con allanamiento de morada o que el individuo hubiera robado a alguien que se encontrara en la zona en ese momento. Al día siguiente, el sargento Saunders buscó en la base de datos algún delito similar cometido en la zona. Mientras un equipo de agentes peinaba la zona en busca de posibles testigos o pistas. Los agentes hablaron con los vecinos de la zona para ver si habían visto u oído algo sospechoso.
Pero no encontraron nada. El sargento Saunders no tenía ninguna pista, no tenía el arma homicida ni huellas, y parecía que el sospechoso se hubiera desvanecido. Así que decidió pedir ayuda a la experta en perfiles criminales, Dale Hinman. Necesitábamos determinar qué había llevado al asesino a la zona. Cuando Hinman analizó el caso, estuvo seguro de una cosa. El hecho de que disparase hasta vaciar el tambor nos decía mucho sobre el asesino. La persona que había cometido el asesinato había ido preparada para matar. ¿Pero a quién quería matar? ¿A Ernest, a Tina o a ambos? En New Albany, Indiana, un sospechoso no identificado mata a balazos a Ernest McAllister. Los agentes no tenían ninguna prueba sólida y muy pocas pistas. Llamaron a la experta en perfiles criminales del FBI, Dale Hinman, para que participara en la investigación. Ver la escena del crimen a la misma hora en que se cometió el delito es de gran ayuda al preparar un perfil. Nos ayuda a verlo todo en perspectiva. Hola, Dale. Hola, me alegro de verte. Aquí es donde le dispararon a Ernest. ¿Qué clase de negocio es? ¿Hay productos farmacéuticos o grandes cantidades de dinero? No, es un centro de salud mental. ¿Qué me dices de la zona? ¿Hay algo en el barrio que pueda atraer a los delincuentes? No, la mayoría son negocios que cierran por la noche y cerca hay un bloque de apartamentos. Pero no es una zona con un alto índice de delitos. El hecho de que no hubiera en el edificio productos farmacéuticos o grandes cantidades de dinero nos ayudó a centrar la investigación. De haber sido así, el delito podría haber sido cometido por un drogadicto que buscara un lugar o alguien a quien robar. ¿Falta algo de los despachos? No falta nada. No parece que ese individuo tuviera la intención de robar. Este es el pasillo en el que el agresor persiguió a la víctima hasta los despachos, al final del pasillo. En este despacho, el asesino persiguió a la víctima hasta que ésta cayó al suelo. Y una vez en el suelo, volvió a dispararle. Debido a que el asesino persiguió a la víctima por el edificio sin dejar de dispararle, era lógico pensar que el señor McAllister era el blanco del delito. En ese momento, cuando el agresor corría por el pasillo, Tina se encontraba a la mitad del mismo. Pasó junto a ella al intentar salir del edificio. Cuando el asesino pasó junto a Tina, se paró. Le apuntó con el arma a la cabeza y apretó el gatillo. ¿Cuántos disparos efectuó en total? 5 en total. ¿Y se quedó sin balas? Sí, eso es lo que suponemos. Posiblemente fuera un revólver de 5 tiros. Sí. ¿Has recuperado el arma? No, no la hemos recuperado. A la mañana siguiente, Scott Doyle, experto en armas de la policía del estado de Kentucky, se reunió con Hinman y Saunders en el laboratorio. Hola, me alegro de verte. Hola, Dale. Estoy en proceso de examinar el par de balas que me enviasteis. Cuando envían balas al laboratorio, pero no hay arma con que compararlas, nuestro examen es muy limitado. Podemos decir el calibre de la bala e introducir la impresión de las estrías que ha quedado en la bala en la base de datos, lo que nos dará una lista de armas que damos al investigador. Dejad que os muestre lo que estoy observando en el microscopio de comparación. Lo que veis en la pantalla son las dos balas, una junto a otra. Al examinar las balas he determinado que fueron disparadas por un revólver Smith & Wesson, el calibre 38 especial, con tambor de 5 balas. Las pruebas de balística confirmaron la teoría del agente Hinman y el sargento Saunders, que el asesino utilizó un revólver. Ahora tenían que encontrarlo. ¿Has podido interrogar a los amigos de la víctima para saber si alguno de ellos tiene un revólver o puede conseguirlo? Todavía no, pero estamos en ello. Si recuperáis un revólver, podría dispararlo y así saber si las balas corresponden a dicha arma. Saunders se dispuso a interrogar de nuevo a los amigos y familiares de Ernest McAllister en busca de un revólver Smith & Wesson. Pero antes de hacerlo, recibió la llamada del enfermero que atendió a Ernest la noche que le dispararon. El enfermero me dijo que cuando lo llevaban al hospital, Ernest McAllister balbuceaba y él entendió el nombre de Marvin McAllister. Al enfermero le pareció entender que Ernest dijo: "Lo ha hecho Marvin McAllister".
Nos pareció que merecía la pena comprobarlo. Las supuestas últimas palabras de la víctima podrían ser la mejor pista de los investigadores para resolver el caso. ¿Estaban los agentes a punto de encontrar al asesino de Ernest McAllister? Me puse en contacto con los miembros de la familia McAllister y me dijeron que no conocían a nadie llamado Marvin. También hablé con la familia de Tina por si habían oído ese nombre o sabían quién era esa persona, pero no sabían nada. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudo encontrar a nadie llamado Marvin McAllister. El sargento Souders se entusiasmó cuando creía que el propio señor McAllister había dicho el nombre de su asesino. Pero debido a la gravedad de sus heridas, es posible que el enfermo no le entendiera. Ante otro callejón sin salida, el sargento Souders volvió a reunirse con la agente Hinman con la esperanza de encarrilar la investigación. Yo sigo pensando que debido a que el agresor persiguió a la víctima por el edificio sin dejar de dispararle, tiene que ser alguien conocido de la víctima. Hinman reconstruyó la noche del crimen. ¿Quién de sus amigos o familiares o alguien cercano a él podría estar enfadado con él? ¿Tenía deudas? ¿Jugaba? ¿Le debía dinero a alguien por alguna razón? No hemos localizado a nadie a quien le debiera dinero ni nadie que tuviera algo en su contra. ¿Quién sabía que el señor McAllister estaría esa noche en el edificio? Aparte de Tina, nadie que yo sepa. Normalmente él no iba. Esa noche en particular la ayudaba porque estaba preocupado por su seguridad. Hinman miró de nuevo las fotos de la escena del crimen y se concentró en el contenedor donde presuntamente se había iniciado el tiroteo. ¿Había alguna prueba física ahí que sugiera que realmente ocurrió como dijo Tina? No había nada. No encontramos nada en esa zona. No se había encontrado ninguna prueba alrededor del contenedor del aparcamiento del edificio. Eso contradecía el relato que Tina McAllister había hecho del incidente. En su primera declaración, Tina había dicho que a Ernest empezaron a dispararle en el aparcamiento, pero no había manchas de sangre ni pruebas físicas que lo confirmaran. Eso significaba que Tina no recordaba la secuencia de lo ocurrido o había mentido. Ya que las pruebas de la escena del crimen y la declaración de la señora McAllister no coincidían, no pareció buena idea volver a hablar con ella para preguntarle de nuevo qué ocurrió la noche que le dispararon a su marido. Pero cuando el sargento Souders interrogó a Tina McAllister, esta se limitó a repetir su historia original. Básicamente dijo lo mismo que había dicho en la escena del crimen, que ella y su marido estaban allí para limpiar el edificio y que alguien habría saltado para dispararle a su marido. Pero el sargento Souders ya no la creía. A pesar de que la declaración de Tina McAllister no había variado, el sargento Souders ya no creía que dijera la verdad, solo necesitaba la forma de probarlo. Poco después de que Tina fuera interrogada, un miembro de la familia llamó a la policía de New Albany con información que podía cambiar el rumbo de la investigación. La madre de Tina McAllister tenía un revólver en su casa. Ernest y Tina McAllister vivían con su madre. El arma fue llevada al laboratorio de balística para ser examinada. ¿Sería el arma con que habían disparado a Ernest McAllister? Los investigadores habían recuperado un revólver en la casa de Tina McAllister. Esperaban que fuera el arma que se había utilizado para disparar a Ernest McAllister. Pero cuando llegaron los resultados de balística, los agentes se sintieron decepcionados. No coincidían. Pero el agente especial Hinman seguía pensando que se habían centrado en la principal sospechosa, Tina McAllister. A pesar de que el revólver encontrado en la casa en la que Tina vivía con su madre no coincidía con las balas encontradas en la escena del crimen, estábamos seguros de que sabía más de lo que admitía. Y resultó que Hinman tenía razón. Una llamada anónima les facilitó a los investigadores información de vital importancia. Una llamada anónima nos informó de que Ernest contrató un seguro de vida en su trabajo poco antes de su muerte, siendo Tina McAllister la beneficiaria de dicha póliza. Cuando supimos que el señor McAllister había contratado un seguro de vida con su esposa como beneficiaria, aún sospechamos más de ella, ya que se beneficiaba de su muerte.
Ahora el inspector Saunders tenía un motivo. ¿Pero Tina McAllister había disparado a su marido a sangre fría? ¿U otra persona había apretado el gatillo? Puede que los investigadores tuvieran la respuesta cuando averiguaron que Tina tenía una aventura con uno de los compañeros de trabajo de su marido, un hombre llamado Damon Slaughter. Recibí 2 llamadas anónimas. El hombre que llamó dijo que teníamos que investigar a Damon Slaughter y Tina McAllister, ya que de hecho eran amantes. Con esa información sobre una supuesta aventura, era preciso interrogar a Tina McAllister y Damon Slaughter. Ya que Tina no había cambiado la historia del hombre misterioso, decidieron interrogar a Damon Slaughter. Me dijo que ese día y las horas de la noche en las que tuvo lugar el tiroteo, él había estado en un club social. Pero a medida que Saunders lo fue presionando, la coartada de Damon se fue desmoronando. Poco después, lo confesó todo. ¿Quién disparó a Ernie McAllister? Yo. ¿Cuántas veces le disparó? En total, durante... Le disparé las 5 balas. ¿Con qué clase de arma? Creo que era un 38. ¿De dónde lo sacó? Me lo dio Tina. Quería que matara a Ernie. ¿Y quería que lo hiciera usted? Ella no podía hacerlo. Dinero y amor fueron las fuerzas motrices tras el complot de Tina y Damon para matar a Ernest. Tina sabía que esa noche Ernest estaría en el edificio con ella y lo organizó para que Damon Slaughter le matara a tiros. Luego fingió que había sido un ataque fortuito. En base a la confesión de Damon Slaughter, él y Tina McAllister fueron detenidos por el asesinato de Ernest McAllister. En el juicio, Damon fue condenado por homicidio doloso y Tina fue condenada por conspiración y asesinato. Ambos fueron condenados a 35 años de cárcel. Tina McAllister había traicionado a su marido. Luego, en un acto motivado por la codicia, obligó a Damon Slaughter a que lo matara. Los investigadores no se dejaron engañar por el intento de Tina McAllister de representar el papel de viuda acongojada. La policía de New Albany se aseguró de que ambos fueran juzgados. Un auditor fue encontrado muerto en una autopista de Florida. No teníamos ningún testigo. Era una persona muerta en un vehículo sin razón aparente. Con pocas pruebas y sin un móvil, era un caso que tardarían años en resolver. Lo llevaron a este lugar para matarle. Lakeland, Florida. Un brumoso día de verano acabó siendo un día siniestro cuando la policía recibió una horrorizada llamada. 911, dígame. Creo que he encontrado un cadáver. El sargento Jim Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk, acudió a la llamada. Cuando llegué a la escena del crimen, observé un vehículo y vi el cuerpo de un hombre blanco con gran cantidad de sangre saliéndole de la cabeza y la espalda. La víctima estaba boca abajo en el asiento trasero. Le habían disparado varias veces. Parecía que el vehículo llevaba allí varias horas, incluso un día. Mientras esperaba a la policía científica, comprobé la documentación del coche. Estaba a nombre de una empresa constructora de Columbus, Georgia. A casi 600 kilómetros de distancia. ¿Por qué el coche se encontró allí? 52, India. Los técnicos forenses buscaron pruebas. Cuando llegamos a la escena del crimen, empezamos a fotografiar la zona adyacente al vehículo. Encontramos huellas de neumáticos en un camino de tierra al norte del vehículo. Sacamos moldes de yeso de dichas huellas. Compruébalo. En el interior del vehículo encontraron una prueba muy valiosa. Un fragmento de bala a pocos centímetros de la cabeza de la víctima. Los técnicos buscaron huellas dentro y fuera del coche, pero no encontraron nada. Mientras tanto, Shale intentaba identificar a la víctima. Y tuvo suerte. La víctima aún tenía su billetera con él con todo su dinero y tarjetas de crédito. Encontramos el carnet de conducir y la billetera y así supimos el nombre de la víctima. John Robert Brooks, de Tifton, Georgia.
Necesitábamos saber más sobre la víctima porque estaba en nuestro condado, porque se encontraba en ese lugar en particular. En la oficina del sheriff, Shale habló con la familia de la víctima en busca de respuestas. Sargento Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk. Hablamos con Linda Brooks, la esposa de la víctima. Fue una larga conversación. No se le ocurría a nadie que pudiera ser enemigo del señor Brooks. A continuación, Shale se puso en contacto con el padre de la víctima. ¿Podría hablar con el señor C.B. Brooks, por favor? El padre no nos facilitó más información con relación a algún posible sospechoso o enemigo que pudiera tener el señor Brooks. Pero explicó qué hacía Brooks en Florida. Dijo que el señor Brooks trabajaba para una empresa constructora en Columbus, Georgia, y que había ido a Tampa para efectuar una auditoría. Decidimos visitar a la empresa constructora de Tampa porque era posible que hubiera algo raro con la auditoría que había realizado el señor Brooks. Buenos días. Buenos días. Inspector Jim Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk. ¿Recuerda si John Brooks estuvo ayer aquí? Sí, estuvo auditando nuestros libros. ¿Había algo raro con relación a la auditoría? No, fue la típica auditoría. Rutinaria. Tras hablar con el personal de la empresa, resultó que sí, que había sido una auditoría rutinaria. No había nada sospechoso en ella. John Brooks abandonó la empresa sin problemas a las 5:30 de la tarde. 24 horas después, estaba muerto. En la oficina del sheriff, los investigadores reconstruyeron los movimientos de Brooks en Florida. En base a los movimientos de la tarjeta de crédito, sabemos que la víctima estuvo aquí y aquí. Pero no estaban seguros de qué ocurrió entre la empresa constructora de Tampa y la escena del crimen, a 70 kilómetros de distancia. Esperábamos que las pruebas físicas nos proporcionaran alguna pista, porque todo lo que habíamos hecho y todas las personas con las que habíamos hablado no nos proporcionaron ninguna. Recibieron los resultados del laboratorio, pero tampoco les sirvieron de nada. El fragmento de bala no coincidía con ningún arma de la base de datos estatal o nacional, y las huellas de neumáticos tampoco les proporcionaron ninguna pista. Aparte de eso, en ese momento no disponíamos de ninguna otra prueba física que pudiéramos examinar. La investigación se estancó. No teníamos ningún testigo del delito. En ese momento, tampoco teníamos un móvil. Era una persona muerta en un vehículo sin razón aparente. Shale no podía hacer nada más. El misterioso asesinato de John Brooks parecía destinado a no resolverse nunca. Dos años después, en el Departamento de Policía de Florida, el agente especializado en casos abiertos, Tommy Ray, estudió el caso y decidió que valía la pena abrir una nueva investigación. Tras hablar con el inspector que llevó el caso, también llamó a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para que les ayudara. Hoy vamos a hablar del homicidio de John Robert Brooks. Para trabajar en casos abiertos, nos servimos de todas las herramientas posibles. Los expertos en perfiles pueden hacer sugerencias en cuanto a cómo funciona la mente del criminal. Cuando me llamaron para esa investigación, quería que el equipo asesor de casos abiertos me dijera todo lo que sabía. Y desde el principio, Dale tuvo un presentimiento. En base a lo que vi en las fotos de la escena del crimen y aprendí en la reunión informativa, me parecía que era un asesinato planeado. Pero ¿quién quería matar a John Brooks? Los investigadores estaban empeñados en averiguarlo. Dos años después de que John Brooks fuera asesinado a balazos en el condado de Polk, Florida, el agente especializado en casos abiertos, Tommy Ray, reabrió el caso y llamó a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para que le ayudara en la investigación. Quería ir al lugar en el que fue encontrado el cuerpo de la víctima. Ver la escena del crimen ayuda a entender cómo sucedió. Estas son algunas de las fotos de la escena del crimen. Aquí fue donde se encontró el vehículo de John Brooks. Esta es una zona muy apartada. ¿Hay alguna razón específica que explique por qué la víctima estaba aquí? Según el supervisor de John, este realizó una auditoría a una empresa constructora de Tampa. Y esto se encuentra a 70 kilómetros al este de Tampa. No hay ninguna razón para que estuviera aquí, especialmente en este lugar. En base a esta información, teníamos que considerar la posibilidad de que lo llevaran hasta allí contra su voluntad. ¿Qué faltaba en el coche?
No parecía faltar nada. Encontraron su billetera, sus tarjetas de crédito y su dinero. No habían tocado la billetera. Eso sugiere que el robo no fue el móvil del crimen. ¿Qué pruebas se encontraron en la escena del crimen? Hablamos con la experta forense del condado de Polk y nos dijo que no encontró ninguna huella latente en el vehículo. La ausencia de huellas le indicó muchas cosas a Hinman. Eso sugiere que el individuo que cometió el crimen limpió el vehículo. En caso contrario, habrían encontrado las huellas del víctima. ¿Qué más tienes? Dale, aquí mismo se encontraron huellas de neumáticos que no coincidían con los del vehículo de John Brooks. Supongo que se trataría del vehículo en el que huyeron. Eso nos dice que por lo menos hay dos agresores. Uno que acompañó a la víctima hasta aquí y otro que condujo el otro coche. Para obtener más información sobre cómo había sido asesinado John Brooks, los agentes Hinman y Ray se reunieron con el experto en trayectoria de balas, Scott Henderson. En base a la información de la escena del crimen y de balística, lo más probable es que el primer disparo entrara por la parte posterior de la cabeza, a la altura de la oreja, y llegara a la parte frontal con un ángulo aproximadamente así. Luego es probable que el segundo disparo entrara por la espalda por debajo de la cintura, de izquierda a derecha. ¿Desde dónde crees que se efectuaron los disparos? Creo que en base a las trayectorias, uno fue disparado desde el asiento del copiloto y el otro desde el asiento del conductor. ¿Los proyectiles eran del mismo calibre? No, en este caso se utilizaron dos armas de distinto calibre. Se recuperaron dos balas de distinto calibre. Esto confirma nuestra teoría de que fueron dos personas las que le dispararon. Exacto. Los investigadores ya tenían una idea clara de lo que le había ocurrido a John Brooks, pero no así de quién lo había hecho. Entonces, recibieron una información que pareció encarrilar la investigación. Agente especial Ray. Nos enteramos de que a John, cuando venía a Florida, le gustaba ir al canódromo. La investigación confirmó que Brooks, en efecto, visitó el canódromo el día que le asesinaron. Tras 2 años, el caso tenía un nuevo enfoque. Puede que fuera al canódromo y se encontrara con alguien no deseado. Puede que ganara una gran cantidad de dinero y alguien lo siguiera hasta el hotel. ¿Podía un golpe de suerte en el canódromo ser la causa del asesinato de John Brooks? El agente especial Tommy Ray sabía que John Brooks había ido al canódromo el mismo día que lo asesinaron. Teníamos que ir al canódromo para averiguar qué había ocurrido allí. Tal vez había ganado dinero y alguien había seguido a John desde el canódromo. Hola. Hola. Hablamos con la camarera. Le enseñé una foto de John Brooks que ella identificó. Habían pasado 2 años, pero de alguna forma seguía recordándolo. Dijo que John había estado allí. Supusimos que se habría tomado un par de copas y alguien se fijaría en él, y así se convirtió en su objetivo. Pero pronto la pista se desvaneció. Seguro que lo recordaría, pero no le reconozco. No ocurrió nada extraordinario. Parecía que no había ganado ninguna cantidad importante de dinero. Y además, no había cámaras de vigilancia, por lo que no pudimos asociarlo con nadie. Otro callejón sin salida en la investigación. La investigación en el canódromo no dio ningún resultado, por lo que teníamos que buscar otras teorías u otros posibles móviles que explicaran el asesinato de John. Una vez eliminado el canódromo, Dale Hinman y el agente especial Ray se reunieron de nuevo con la esperanza de encontrar un nuevo enfoque a la investigación. ¿Podría ver otra vez las fotos de la escena del crimen? Claro. El hecho de que hubieran limpiado el vehículo sugiere que, por lo menos, uno de esos individuos es un profesional, porque sabía que debía limpiar las huellas. Exacto, estoy de acuerdo. Nosotros supusimos que era alguien que conocía la ley de la calle. Si los asesinos habían sido detenidos en el pasado, sabrían que sus huellas estarían en una base de datos, y esa era una buena razón para no dejar huellas en la escena del crimen. ¿Hasta dónde extendieron la búsqueda fuera del condado de Polk? Inmediatamente después de encontrar a la víctima, se emitió una orden de búsqueda describiendo el modus operandi de los asesinos.
También se pusieron en contacto con las autoridades locales de Georgia, porque de allí procedía John Brooks, para ver si tenían algo similar o algún caso que estuviera relacionado. Siempre cabe la posibilidad de que hubiera un crimen similar antes o después de este. Pero algo más llamó la atención de los agentes Hinman y Ray. Cuando fuimos al lugar donde abandonaron el coche, vi que estaba muy cerca de la autopista. Daba la impresión de que no se esforzaron mucho en ocultar el vehículo. Si hubieran ido a poco más de 1 kilómetro al este de la salida, había un lago cerca de una mina de fosfatos. Hubieran podido arrojar el vehículo y el cuerpo en el lago y probablemente nunca hubiera sido encontrado. Pero en vez de ello dejaron el coche y el cuerpo a la vista de todo el mundo. Parece que la gente que cometió el asesinato quisiera que se encontrara el coche y que él fuera identificado. Parecía contradictorio que los asesinos se tomaran la molestia de limpiar el coche para luego dejarlo a la vista de todos. Los investigadores debían averiguar quién se benefició de que el cuerpo fuera encontrado e identificado tan rápidamente. Para responder a esa pregunta, el agente Ray revisó de nuevo los antecedentes de Brooks y dio con algo que podría darle un giro al caso. Linda y John Brooks estaban divorciando y solo faltaban 2 semanas para la firma del mismo. El divorcio era conocido por los agentes, pero la firma del mismo se convirtió en un elemento crucial cuando el agente Ray encontró una pista que antes había sido pasada por alto. Había un seguro de vida. Mientras siguieran casados, Linda Brooks era la única beneficiaria. Si Linda Brooks estaba implicada en el asesinato de su marido, hubiera querido que se encontrara el cuerpo lo antes posible. Así podría cobrar la póliza del seguro. Puede que tuviera un motivo, pero también tenía una sólida coartada. ¿Encontrarían los investigadores la pieza del puzzle que les faltaba? Los investigadores averiguaron que Linda, que pronto sería la exmujer de John Brooks, se beneficiaba de su muerte. Pero eso no significaba que ella lo hubiera matado. ¿Quién lo había hecho? Agente Ray, Departamento de Policía de Florida. John Robert. Ray llamó a la policía de la ciudad de la víctima. Hablé con las autoridades de Columbus, Georgia, y les conté algunos de los detalles del homicidio de John Brooks. Les dije que cabía la posibilidad de que fuera obra de un asesino a sueldo. Le hablaron de un caso sorprendentemente similar que acababan de resolver. Al comparar los 2 casos, vimos que el modus operandi era idéntico. Saltaron todas las alarmas. Pero el agente especial Ray necesitaba más información para resolver el caso. La consiguió de una fuente inesperada. Un informante nos proporcionó los nombres de Ricky McNair y Roger Betzold. Dijo que habían fanfarroneado sobre que secuestraron en Florida a un individuo de Georgia al que luego mataron. McNair y Betzold eran delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel acusados de agresión o fraude a una compañía de seguros. Cuando el asesinato de Brooks estaban en libertad condicional. De pronto todo empezó a encajar. Solo necesitábamos interrogar a uno de ellos. Primero interrogué a Ricky McNair. Como es lógico, se negó a hablar del homicidio, alegando no tener conocimiento de él. Pero Ray estaba convencido de que McNair mentía. Cuando aún tenía a Ricky McNair en la sala de interrogatorios, llamé a la señora Brooks y le pedí que pasara por la comisaría porque tenía al asesino de su marido. Tenía el presentimiento de que, cuando Linda viese a Ricky, pensaría que estaría confesando ser el autor del homicidio, ya que estaba redactando su declaración. Llegó, pasó junto a Ricky, sus ojos se encontraron e inmediatamente giraron la cabeza. Entonces supe que eran cómplices. La estrategia del agente Ray dio resultado. Supo utilizar a los individuos implicados en el crimen para conseguir la información que necesitaba para resolver el caso. Linda Brooks se desmoronó y confesó haber contratado a los asesinos. Linda Brooks admitió que se había puesto en contacto con Ricky McNair y Roger Betzold, quienes mataron a su marido John Robert Brooks.
Antes del juicio, los dos asesinos a sueldo se declararon culpables de asesinato en primer grado y fueron condenados a cadena perpetua. Linda Brooks fue condenada por asesinato en segundo grado y fue condenada a la pena máxima, 12 años en una prisión estatal. Después de casi 3 años, por fin se había resuelto el asesinato de John Robert Brooks. El hecho de poder cerrar el caso fue una recompensa en sí mismo. La perseverancia y la comprensión de la conducta criminal que tiene el agente especial Ray le ayudó a resolver un caso que había desafiado a los investigadores durante años. Gracias a su esfuerzo y a la dedicación del equipo de casos abiertos, fueron juzgados los asesinos de John Brooks. La dirección es la de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana, dando golpes. El novio de un icono pop cruza la línea que separa el amor de la obsesión. Gritaba y chillaba y le dijo que volvería a recoger sus cosas. Te tomas muchas molestias para volverme loco. Al otro lado de la ciudad, una corista está aterrorizada por las acciones de un desconocido. Se oía una respiración fuerte, un ruido de roce, gritos. Era una chica joven que había tenido una vida bastante protegida. Y ese pervertido va y se fija en ella. Hollywood se sustenta en el poder magnético de las caras famosas. Pero a veces la fuerza es demasiado poderosa y la adoración de un fan se puede convertir en la obsesión de un acosador. Lo que los acosadores de los famosos quieren es fama. Son auténticos perdedores y necesitan cierto reconocimiento en la vida. Y no diferencian entre matar a alguien, hacer daño a alguien o acosar. Solo quieren ser famosos. Rhonda Saunders ha dedicado su carrera a meter a acosadores entre rejas. Una de sus muchas víctimas famosas fue la chica Playboy convertida en estrella de la televisión, Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith es una persona muy conocida aquí, en Hollywood. Ana, hazme cochinada. Cuando tenía 20 y tantos, Anna Nicole bailaba en un bar de striptease en Texas. Y allí conoció a un multimillonario, J. Howard Marshall, que entonces era un octogenario. Él le propuso matrimonio y ella aceptó. Al cabo de un año, Marshall murió y dejó a Anna Nicole la friolera de $88 millones. Hasta que después de una sórdida batalla en los tribunales con el hijo de Marshall, se impugnó la decisión. Pero Anna Nicole siguió siendo cada vez más famosa como chica Playboy del año y estrella de su propio programa de televisión. Una vez le pregunté a mi hijo, ¿quién crees que mira el programa de Anna Nicole? Y me dijo que en todas las residencias de estudiantes del país se veía el programa de Anna Nicole todas las semanas. Era una especie de icono para los jóvenes. Estaban fascinados. ¿En qué puedo ayudarle? Pero la fascinación de un hombre se convirtió en obsesión. La dirección es la de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana, dando golpes. La traumática experiencia de Anna Nicole empezó cuando aceptó ir a una cita a ciegas con Mark Hatten, de 34 años. Anna Nicole y Mark se conocieron a través de la hermana de Mark, Jackie. Quizá no fue muy inteligente por mi parte presentar a una amiga a un miembro de mi familia, por si algo salía mal. Yo le dije, ni hablar, no te la pienso presentar. Y él, por favor, por favor. Y yo, ni siquiera sé si le vas a gustar. Y como muchas relaciones, al principio fue irreal. Se pasaban el día con besitos, carantoñas, cariñitos y todo lo que se puede desear en una relación. Me parecía precioso.
No creo que Anna supiera dónde se estaba metiendo cuando inició una relación con Mark Hutton. En cuestión de un par de semanas, Hutton se obsesionó con Anna Nicole. Y se pasaba horas dibujándolos a los dos juntos y escribiendo cartas de amor. Según Anna Nicole, lo que hubo entre ella y Mark Hutton nunca fue amor. Él no sentía nada auténtico por ella. Creo que para él fue algo muy grande. Estar con alguien cuyo estatus estaba por encima del suyo. Y era tan guapa. ¿A qué hombre no le gustaría estar con la chica Playboy del año? Su relación duró 3 meses. Pero entonces las cosas fueron terriblemente mal. Empezó con una pelea. Hutton se enfadó muchísimo y tenía un cuchillo y se lo puso en la garganta a Anna Nicole. Entonces cogió el arma que ella tenía en la estantería al lado de la cama y se dedicó a agitarla arriba y abajo amenazando con matarse. No sé cómo, Anna consiguió echarlo de casa, cerró la puerta y esperó. Y deseó que él no regresara más. Pero Mark Hutton regresó. Te tomas muchas molestias para volverme loco. La ex chica Playboy, Anna Nicole Smith, inició una relación con el hermano de una amiga, Mark Hutton. Eran como dos tortolitos. Estaban muy enamorados. Pero a los 3 meses, la relación era cada vez más inestable. Ambos eran personas muy imprevisibles, así que durante las 6 semanas o 3 meses, o lo que fuera que durasen, hubo muchos gritos, broncas y peleas entre ellos. Las últimas semanas la relación se vino abajo. Una noche, sus constantes peleas se salieron de madre. Preocupada no solo por su propia seguridad, sino también por la de su hijo adolescente, Anna Nicole rompió la relación. Al día siguiente cerró la puerta después de que él se marchara y no le dejó volver a entrar. Cuando eres madre y tienes hijos y debes proteger tu casa y a tu familia, harás lo que sea necesario para conseguirlo, para protegerles. Anna Nicole esperaba que ahí terminaran sus problemas. Pero no hicieron más que empezar. Mensaje guardado. Te echo mucho de menos. Te quiero dar un beso. Porque te he querido besar. Porque te echaba de menos cuando me he despertado. La campaña de acoso de Mark Hutton había empezado. La llamaba continuamente. Hacía que Jackie, su hermana, la llamara. Te echaba de menos. Te echaba de menos. Me sentiría mejor si me dieras un beso en la frente. Él siguió llamando y llegó un momento en el que ella no cogía el teléfono. Hutton le dejaba mensajes 2 o 3 veces al día. Por favor, coge el teléfono, por favor. Por favor, contéstame, pichoncito. Fin del mensaje. Entonces, Hutton empezó a presentarse en casa de Anna Nicole. Le dejaba notas, le dejaba fotos en el jardín. Para él era un modo de decirle, puedo llegar a ti cuando me apetezca. ¿Dices que no me quieres aquí? Pues aquí tienes la foto. Así que su presencia era continua. Anna Nicole empezó a temer lo que Hutton podía llegar a hacer. Iba constantemente a su casa, la acechaba, espiaba por las ventanas, la llamaba muchas veces al día. La amenazaba cuando no podía salirse con la suya. No era la fase de separación normal de una relación que se ha roto. Es claramente un comportamiento obsesivo. Estaba muy asustada porque sabía lo imprevisible que podía ser Mark Hutton. Cuando analizas las amenazas de un acosador, tienes que repasar la historia para saber qué es capaz de hacer en el futuro. Y Mark Hutton nos preocupaba mucho. Había tenido problemas en todas sus relaciones. Era violento. En 2 de sus relaciones anteriores se informó de episodios de violencia doméstica.
Hatton se había divorciado 2 veces. Su hermana Jackie dijo que el consumo de drogas hacía que fuera cada vez más inestable. Creo que mi hermano tenía el juicio muy nublado por culpa de varias sustancias ilegales. Era una persona a la que querías como amigo, pero no como enemigo, porque cuando iba colocado, se volvía loco. Hay gente que se comporta así, es una especie de síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Necesito hablar contigo. Te estás tomando muchas molestias para volverme loco. Te mando un besazo. No estaba enamorado de Anna, estaba enamorado de su fama. Vendió la historia a la prensa de que era el esclavo sexual de Anna, y cuando ella le echó y la relación se iba a terminar, vio que esa fuente de ingresos se acababa. Por aquel entonces, Hatton no tenía ni trabajo ni dinero. Anna Nicole permaneció en el silencio con la esperanza de evitar la publicidad negativa. Pero como su examante se volvió más persistente, pidió ayuda a la policía. La policía había ido varias veces a casa de la señorita Smith y se había encontrado al señor Hatton en el jardín. Pero consiguió convencer a los agentes de que era su novio, que era una riña de enamorados que podía estar allí. Así que no le detuvieron ni redactaron ningún informe. La policía le dijo que quizá debería irse un tiempo de ahí y se marchó de la propiedad, pero regresó al cabo de 1 o 2 días. Ella no conseguía librarse de él, hiciera lo que hiciera, dijera lo que dijera. Durante casi 2 años, Hatton acosó a Anna Nicole. Hasta que una noche se pasó de la raya. Se fue hasta la casa de Anna y empezó a aporrear la puerta. No hacía ni media hora que la había llamado y le había dicho: si yo no te puedo tener, no te tendrá nadie. Y entonces le dijo que iría a buscar sus cosas. Creo que cualquier persona que haya visto alguna vez la tele, alguna película, sabe qué significa eso. Anna tenía miedo de que esta vez se presentara con un arma. Anna Nicole hizo bien en tener miedo. La dirección es la de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana dando golpes. La abogada Rhonda Saunders ha tratado con más de 1 millar de víctimas de acoso, incluida la chica Playboy y estrella de la televisión Anna Nicole Smith. Algunos críticos, algunos medios de comunicación decían: bueno, se lo merece, mira cómo sale en la tele. Ella tiene todo el derecho de vestirse como quiera, de salir como quiera. Sin duda alguna, no merece que nadie la trate como la trató Mark Hatton. Tras una violenta pelea con Mark Hatton, Anna Nicole puso fin a su relación. Ella le dejó, pero él no quería dejar la relación. No la dejaba en paz. Hasta que una noche, Hatton se presentó en su casa porque quería verla. Anna Nicole estaba aterrorizada y llamó a su abogado y amigo Howard Stern. Stern llamó a la policía. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, es por una llamada a emergencias. Parece ser que es la dirección de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana, dando golpes. Volvió a aporrear la puerta y luego se fue al lateral de la casa. Gritaba sin parar y Anna estaba aterrorizada. Espera, te paso con su abogado. Howard, cuenta a la policía qué está pasando. Hay un tío que se llama Mark y que acosa a Anna Nicole Smith en su jardín, al lado de la ventana. Con ella estaban su ayudante, Kim, y su hijo. Se encerraron en la habitación y Anna cogió la pistola, pero se atrincheraron allí. Vamos a enviar a un agente, ¿de acuerdo? Hatton sigue allí aporreando la puerta, en el lateral de la casa, golpeando la ventana. Kimmy llamó a los vecinos y les dijo: necesitamos que vengáis. Hay un intruso en el jardín.
Su vecino, René Navarro, no se dio cuenta del peligro al que se enfrentaba. Ana Nicole vivía aquí. Ahí había una persona de pie y tenía la puerta abierta. Así que le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Le reconocí porque le había visto alguna otra vez. Sabía quién era. René Navarro creyó que podría razonar con Mark Hutton y calmar los ánimos, que le diría, mira, la policía está en camino, ¿por qué no la dejas tranquila? Pero no fue así de fácil. Dijo, que te den. Se dio la vuelta, me dio un golpe en la cabeza y me caí. Me arrastré hasta la zona en la que estaba la piscina y me puse en pie. Intentaba levantarme para largarme de aquí. Lo siguiente que recuerdo es un pie viniendo hacia mí y me golpeó la mano, las dos manos. Se levantó y corrió hacia la puerta para salir de allí. Fui hasta la puerta y vi que pasaba algo raro. No sé si había alguien a este lado, pero no podía abrir la puerta. Corrió hacia la puerta y empujó. Y la puerta rebotó y le pilló la mano. Y parece ser que mi hermano, eso dice, cogió el bloque de hormigón que había en el suelo. Lo levantó por encima de su cabeza y empezó a venir hacia mí. Y cuando lo vi, yo me acerqué a él. Le dije, puedes matarme, estoy en paz con Dios, pero tú, todo el mundo sabe quién eres. Ana Nicole estaba aterrorizada. Necesitaba que alguien ayudara a René. Histérica, pidió a su amigo Stern que llamara otra vez a la policía. Hay un acosador delante de la ventana de la habitación de Ana Nicole y acaba de dar una paliza a alguien, a su vecino. ¿Le ha dado una paliza ahora? Sí. ¿Esa persona necesita atención? Creo que sí. Cuando llegó la policía, Hutton había desaparecido. Solo encontraron a Ana Nicole aterrorizada y a René malherido. Se trata de un hombre que intentaba ayudar. No era el destinatario de la ira de Mark Hutton, era Ana Nicole. Y aún así, Mark Hutton le consideró un obstáculo entre él y Ana. Así que en un ataque de rabia, atacó violentamente a René. La policía localizó a Hutton. Le detuvieron y le acusaron de amenazas criminales, lesiones y acoso. El caso pasó a la unidad de gestión de amenazas. Mark Hutton puede ser un hombre muy peligroso. Estaba convencido de no haber hecho nada malo. Creía ser lo suficientemente carismático para convencer a todo el mundo de que era inocente y de que la culpa era de Ana Nicole, de su entorno, de la policía, de cualquiera que estuviera remotamente implicado en el caso. Cualquiera menos él. Pero en la vista preliminar se empieza a vislumbrar cómo es Hutton en realidad. Creo que Hutton tenía algo contra todas las mujeres. Menospreciaba a las mujeres en general. Y ahí estaba, en el tribunal. Y no solo Ana Nicole Smith era la víctima. La juez también era una mujer. La alguacil también era una mujer y yo era la acusación. Y él creía que las mujeres eran tan idiotas que se creerían cualquier cosa que les contara. Yo no soy mala persona. En esencia, me fui cuando nos peleamos. Y nunca he usado un arma contra nadie en toda mi vida en una pelea. Es todo. Lo máximo que he hecho jamás es algún delito menor, algún pequeño altercado. Es cosa suya decidir si debo ir a la cárcel o no. Está en sus manos. Yo me encargué de la vista preliminar y tuve que hacer testificar a Ana. Y cooperó muchísimo. También expresó el miedo que sintió por ella y por su hijo y por la gente que trabajaba para ella. Pero su mejor baza era René Navarro.
El señor Navarro fue una tercera parte completamente imparcial. Un buen hombre que acudió al rescate y le dieron una paliza debido a su intento de ayudar a Anna Nicole Smith. Y su testimonio fue muy importante. No es una simple pelea en casa de alguien cuando acabas con las heridas que el señor Navarro tenía. Incluso con la declaración de René, se desestimaron los cargos por acoso. Puesto que Anna Nicole no había querido presentar cargos contra Hatton, muchos de sus actos durante los 2 últimos años no habían dejado constancia. Anna Nicole debería haber informado del incidente del cuchillo. La hermana de Hatton, Jackie, y Anna Nicole siguen siendo amigas. Son mi hermano y mi mejor amiga, que es como una hermana para mí, así que ¿con quién te quedas? Yo no quería involucrarme en eso, ojalá nunca les hubiera presentado. Nunca. Como fiscal, raras veces veo el interior de un sitio como este, pero Mark Hatton sí. Y debido a su obsesión con Anna Nicole, y también por lo que le hizo a René Navarro, le condenaron a más de 7 años de cárcel. Hace más de 15 años, Rhonda fue parte fundamental en la creación de la Unidad de Gestión de Amenazas, cuyo propósito es proteger a las víctimas de acoso como Anna Nicole. Actualmente, llevan hasta 200 casos al año solamente en Los Ángeles. Rhonda Saunders es la mujer que acosa a los acosadores y sabe que no solo los famosos están en peligro. Cualquiera puede ser acosador y cualquiera puede ser víctima. No importa si eres famoso o una persona normal, hombre o mujer, todo el mundo es vulnerable. María Noel era una adolescente que cantaba y trabajaba en la iglesia local de Glendale, California. Hasta que se convirtió en la víctima escogida al azar de un acosador depravado. He llevado muchos casos de acoso, y no diría que este era el acosador más peligroso de los que he conocido, pero seguramente era uno de los más crueles. Tenía mucho miedo de que me violara. Lo que le hizo a esa chica es imperdonable. Era aterrador. La inocencia de María Noel estaba a punto de romperse en pedazos. La estudiante universitaria María Noel Sulgati vivía con sus padres y su hermano menor en Glendale, California. Cuando conocí a María Noel, tenía 18 años. Era una chica increíblemente guapa. Y llevaba una muy buena vida. Cantaba en la iglesia. A los 15 o 16 años, me di cuenta de que Dios me había dado ese talento, ese don, para que compartiera el Evangelio con los demás de la mejor manera que podía, cantando. Pero la inocencia de la vida que ella conoce está a punto de romperse. Recibía 1 o 2 llamadas al día. Casi siempre colgaba nada más coger el teléfono. La otra persona colgaba, se oía el clic. Y entonces empecé a recibir muchísimas más llamadas. Recibía 20 o 30 llamadas al día. Y por la noche a veces teníamos que desconectar el teléfono porque llamaba a las 2, a las 3 o a las 4 de la madrugada. Y las llamadas se volvieron más sexuales. Oía jadeos o... bueno, ruido de roces y gritos. A veces me llamaba para decirme cómo se masturbaba. Era todo muy asqueroso. Estaban muy asustados porque ahora sabían que había una persona que tenía un objetivo y sabían cuál era. Era de naturaleza sexual. Tenía mucho miedo de que me violara. Eso era lo que me daba miedo, o que hiciera daño a mi familia. Era aterrador. Lo que verdaderamente sentíamos era miedo. Estábamos asustados. Teníamos miedo de que le pasara algo.
Era una chica joven que había tenido una vida bastante protegida y ese pervertido va y se fija en ella. Para su familia también fue algo horrible. No podían protegerla. Las llamadas incesantes continuaron día tras día durante un mes entero. Y fue completamente aterrador cuando empezaron a recibir cartas. Ahora, el acosador tenía su dirección. Mis padres recibieron la primera carta y decidieron no contármelo para no asustarme. Saber que él sabía dónde vivía yo me asustó mucho. Daba mucho miedo. Fue horrible. Los padres de María Noel se dieron cuenta de que tenían que llamar a la policía para informarles. Recibí un informe preliminar. Me asignaron el caso, lo leí y vi que había recibido varias llamadas a su casa. Oía claramente lo que parecían adultos practicando sexo juntos. Lo primero que les aconsejé a ella y a su familia fue que instalaran un aparato en el teléfono de la casa para que se grabaran las llamadas y así la compañía telefónica podría rastrearlas hasta la población desde la que se originaban. Una semana y media después, recibí otra carta. Y esa la abrí porque recogí yo el correo. Mientras la compañía telefónica tenía la línea pinchada, llegó una segunda carta y era aún más explícita. El autor de la carta describía ciertos actos sexuales que practicaba solo mientras pensaba en ella. Había unas modelos porno rubias y con el ordenador, supongo, les había escrito mi nombre encima y cosas así. Se buscaron huellas en ambas cartas. Los técnicos forenses me dijeron que había manchas o huellas parciales, pero nada que nos permitiera identificar positivamente al autor. Pasaron 6 semanas. La confianza del acosador iba en aumento. Parecía que se dedicaba a jugar para desviar la investigación en curso. Lo que hacía el acosador era, en algunas de las cartas, afirmar que observaba a las víctimas en clase. Sé quién eres, pero tú no me conoces. No sabía en quién podía confiar, no sabía si era un amigo, no tenía ni idea de quién era, no sabía si era un profesor. María Noel empezaba a acusar el estrés. Yo no había tenido ningún novio, nunca había salido con nadie, así que no podía ser un exnovio, ni nadie que hubiera estado conmigo. No podía dormir. Era igual donde estuviera, tenía miedo, incluso en mi casa. Dejó las clases, dejó el trabajo, le destrozó la vida porque no sabía quién era. Todo el mundo era sospechoso. La joven María Noel era prisionera en su propia casa. Dejó la universidad, dejó el trabajo y se negaba a ir a la iglesia cuando su acosador se volvió más insistente. Era tan doloroso y agotador. Era completamente horrible. Además de la avalancha de llamadas, María Noel empezó a recibir cartas pornográficas en su casa. Después llegó otra carta, pero esta vez su acosador se había acercado aún más. La tercera carta era un paquete y no llegó por correo ordinario. Se entregó en mano en casa de la víctima. Cuando el acosador lo entregó, se abrió parcialmente y María Noel lo encontró. Vio que salían varios objetos por la apertura y enseguida vio que era material pornográfico. Eso implicaba que el acosador sabía dónde vivía, había estado en su propiedad, había violado su intimidad. Ahí es cuando nos asustamos de verdad. En ese momento me quedé muerta de miedo. Estaba aterrorizada. En ese momento se echó a llorar y sus padres se sintieron indefensos porque no podían ayudarla. María Noel sabía que el acosador podía volver en cualquier momento. Entonces,
3 semanas después de que pincharan el teléfono, el acosador cometió un error fatal. Hizo varias llamadas consecutivas desde el mismo teléfono. Eso les llevó hasta una dirección al oeste de Los Ángeles, a 25 kilómetros de la casa de María Noel. La compañía telefónica dijo que 2 de las llamadas venían de un piso de este edificio. Por fin, la policía tenía la primera pista válida. Vine con un equipo de investigación. Vigilamos el piso durante 2 días y a los 2 días supimos que aquí vivía una anciana llamada Mildred Cooper. Pero Mildred Cooper vivía sola y no tenía parientes varones que pudieran haber hecho las llamadas. Era otro callejón sin salida. María Noel y toda su familia quedaron destrozados. Les daba mucho miedo salir de casa. Vivían constantemente asustados. A pesar de que el caso se estaba enfriando, el inspector Osborne se negó a rendirse. Pensé en llamarles para ver cómo les iba y cómo llevaban el estrés de la investigación. Así que les llamé a casa y hablé con María Noel. Y cuando estábamos al teléfono me dijo que tenía una llamada por la otra línea. Contesté la llamada en espera. Y era él. Me dijo, por favor, ayúdeme. Esto se tiene que acabar. El inspector Osborne me dijo, cuelga el teléfono, conecta el contestador automático, no contestes más llamadas. Vamos a hacer un rastreo de emergencia. ¿Podrá la policía rastrear la llamada del acosador antes de que sea demasiado tarde? La policía por fin se está acercando al acosador de María Noel Sulgatti. Mientras ella lo tiene al teléfono, la policía rastrea la llamada. Le dije que mantuviera al acosador al teléfono para rastrear la llamada. Vino un policía a casa y me dijo, la estamos rastreando, no cojas el teléfono, no hagas nada. En ese momento me emocioné porque como investigador me di cuenta de que era una pista importante. Y yo dije, por favor, háganlo, porque si hacemos un rastreo de emergencia, él aún estará allí cuando sepamos desde dónde llama y le podremos atrapar. Tenían que atraparlo ya. A los pocos minutos me llamaron de la compañía telefónica y me dijeron que había salido bien, que la llamada provenía de una casa de Glendale, que estaba más o menos a 1 kilómetro. Tenían una dirección y estaba cerca de mi casa. El inspector Osborne fue directamente a esa dirección con un equipo de refuerzo. Fuimos al piso y llamamos a la puerta. Un hombre la abrió. Y lo que encontraron fue impactante. Pornografía por toda la casa, vídeos pornográficos, los que le ponía a María Noel por teléfono. En el ordenador, más pornografía. Antes de que abriesen la boca, él dijo, he sido yo, soy yo, estoy enfermo. Cuando le detuvimos, cuando le pusimos bajo arresto en base a la información que teníamos y a su admisión de ser responsable de acosar y aterrorizar a la víctima, le llevamos a la policía de Glendale. El inspector Osborne interrogó al sospechoso. El acosador era Jolly J. Talsabar, un filipino de 31 años. ¿Cómo se llama? Ni lo sé. ¿Ni lo sabes? Ajá. Le has estado mandando cartas. ¿La quieres? En esas cartas le dices que la quieres. Lo sé. Que quieres tener sexo con ella, que te masturbas pensando en ella. Es enfermizo. Sí, es enfermizo. Pero ¿por qué lo haces? La había visto cantando en la iglesia, le gustaba su voz y decidió que haría un experimento. Yo no le había visto nunca. Era un señor que estaba yendo a nuestra iglesia. Era de nuestra congregación. Se sentaba ahí, una semana tras otra, viendo cómo ella se desmoronaba, se deterioraba, perdía peso, se debilitaba debido a su broma. Eso tan horrible que le estaba haciendo, esas cosas que le enviaba. Quería ver si sus actos la podían destrozar. Para él, ella era una cobaya dentro de una jaula.
¿Quién iba a pensar que un feligrés le haría pasar por semejante infierno? Estaba confundida y dolida. Creía que la iglesia era el lugar más seguro. En cierta manera me alivió que no fuera alguien conocido, en quien yo confiara. Era solo una persona que estaba enferma. El inspector Osborne descubrió que Al-Sabar había estado trabajando como enfermero para la anciana, a cuyo piso les llevó la primera llamada. El señor Al-Sabar había ido a ese piso para ayudar a la señora Cooper, que vivía allí, y mientras estaba en el piso aprovechó la oportunidad de utilizar el teléfono y hacer 2 llamadas amenazadoras a la víctima. Joliet Al-Sabar creyó ser muy listo borrando su rastro. Me explicó que se ponía guantes cuando escribía las cartas y cuando iba a llevarlas al buzón para enviarlas, las llevaba dentro de una camisa y las cogía con la camisa para que sus manos no entraran en contacto con el papel. Se creía muy listo, pero le pillaron. Al-Sabar fue acusado de acoso. Joliet Al-Sabar decidió no oponerse, porque cuando vio a la víctima ahí sentada, dispuesta a declarar en su contra, se dio cuenta de que un jurado le condenaría sin pestañear. Le condenaron a 3 años de cárcel. Es un caso extremadamente importante, porque es una de esas cosas que le pueden suceder a cualquiera. Identificar al culpable y llevarlo ante la justicia para que pague por sus actos y terminar con todo, para que esa chica pueda volver a vivir en paz y tranquila y relajada, fue muy reconfortante. En el mundo hay mucha gente enferma y tenemos que aprender a ayudarles, si es que hay alguna manera. Yo aprendí a ser más cuidadosa, sin duda, sin duda. María Noel ha seguido con su vida y está prometida, se va a casar. Ha rehecho su vida por completo y, con suerte, esta experiencia no la dejará marcada. Cuando cumplió la condena, Al-Sabar salió de la cárcel, pero no se inscribió como delincuente sexual. Hay una orden de detención contra él. En cuanto al acosador de Anna Nicole Smith, Mark Hatten, sigue entre rejas y se prevé que salga en libertad en 2010. A pesar de la terrible experiencia, Anna Nicole ha seguido adelante con su vida y sigue viviendo de cara al público en Hollywood. Actualmente, todos los estados tienen una ley contra el acoso. Y eso demuestra que el acoso no es algo que pasa solamente a los famosos en California. Es algo que le pasa a la gente normal. Cuanto más sabe la gente del acoso, más cosas se entienden y mejor preparada está la policía para estos casos. Y mejores serán los resultados que obtengamos.